nueva etapa de la 14ª jornada de Ciencias Exactas y Naturales. Ahora les voy a presentar a la conferencista, la doctora María Gabriela Lorenzo. Es farmacéutica egresada de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, doctora de dicha universidad, especialista en educación química. Su tesis doctoral fue premiada por esta facultad. Es investigadora independiente de la carrera del investigador científico del CONICET y categoría 1 del programa de incentivos del Ministerio de Educación. Es editora de la revista Educación en la Química de la Asociación de Educadores en la Química de la República Argentina, ADECRA, y miembro de los consejos editoriales de revistas extranjeras. Se desempeña como profesora adjunta concursada a cargo de la asignatura Didáctica y Epistemología de las Ciencias de la Salud de la carrera docente. Fue docente del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA durante más de 25 años. Ha dictado diferentes asignaturas de carreras de grado y posgrado, así como una extensa actividad en el dictado de talleres y cursos de formación y capacitación para profesores de diferentes niveles en el país y en el extranjero. Tiene amplia experiencia en actividades de capacitación docente y formación profesional. Fue invitada como docente de numerosas universidades nacionales y extranjeras, fundamentalmente en el área de su especialidad, la didáctica de las ciencias naturales. Ha dirigido diferentes proyectos de investigación y extensión financiados por CONICET, el ANFI, FONCIT, el Ministerio de Educación de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Nacional de Misiones, a nivel nacional e internacional. Tiene amplia experiencia en dirección de proyectos de extensión en el marco del programa Ciencia entre Todos. Presenta numerosas publicaciones en artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, capítulos en libros, memorias y artículos de divulgación. Tiende a llevar a cabo formación de recursos humanos dentro del campo de la didáctica de la ciencia. Ha dirigido varias tesis doctorales y maestría de distintas universidades argentinas y de la Universidad de Alcalá de Henares, así como becas de diferentes organismos y niveles. Se desempeña un amplio labor como evaluadora convocada por diferentes organismos nacionales y extranjeros. Actualmente ha sido designada vicepresidenta del Consorcio Nacional de Grupos de Investigación en Educación en Ciencia, CONGRIDET, de la República Argentina. Es integrante del Consejo Superior del Instituto Superior de Libre Enseñanza de la UBA, también como representante por la UBA ante la Cátedra UNESCO de Educación Científica para América Latina y el Caribe. Es miembro de la Red Latinoamericana de Didáctica de la Ciencia y de la Asociación Europea de Investigación en Educación en Ciencia. Fue galardonada con premios y en ambos fueron otorgados por la Asociación Química Argentina. Con ustedes, María Gabriela Lorenzo, en su conferencia Reimaginando la enseñanza de las ciencias en el aula digital. Adelante, Gaby. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Escuchaba y demasiado larga la introducción, porque yo creo que lo que, lo, lo que más se destaca de lo que yo vengo haciendo y como yo me defino es como farmacéutica mutante, ¿no? Dentro de los que hacemos educación en ciencias, Tere, mientras vos y que me acompaña Teresa Quintero, del grupo también de investigación. Me parece que la característica que más me identifica, y también en el caso de Tere, y probablemente con muchos de ustedes, tenga que ver con esto de habernos formado en alguna carrera vinculada a las ciencias naturales o exactas, y después haber mutado y haber tenido una transformación hacia el área de la educación, preocupados porque
sabemos que hay una necesidad de formación en educación en ciencias y bueno, hay que trabajar sobre eso, sobre todo pensando en el nivel universitario, donde los docentes no estamos específicamente preparados o no fuimos instruidos para hacer frente a los problemas que aparecen en lo que es la enseñanza de las ciencias, física, química, biología, básicamente en ese mundo nos movemos en el nivel universitario. Entonces, la verdad que me pareció y acepté encantada. Sé que la Universidad de Catamarca está haciendo muchas actividades vinculadas con esto, pero participar de esta jornada de innovación, desarrollo y tecnología aplicada en educación y en investigación científica me pareció que realmente era un hecho digno de destacarse, ¿no? Así que los felicito por organizar estas jornadas, felicito a los que están participando y que asisten y por supuesto a los organizadores que llevan adelante esta iniciativa. La verdad que todas estas cuestiones que se hacen en universidades nacionales a mí me ponen muy contenta porque a pesar de los difíciles momentos que estamos atravesando, nunca perdemos ese entusiasmo y esas ganas por aprender, por juntarnos, por debatir. Entonces, en este escenario vamos a pensar qué pasa con la enseñanza de las ciencias en relación a estas nuevas tecnologías y qué nos pasa. Entonces, si ustedes miran, van a ver que muchas de las imágenes están hechas con IA, que las hice yo con la ayuda de mi amiga IA. eh, Intenta representar eso, ¿no? Cómo fue cambiando de izquierda a derecha las estrategias, los recursos, las posibilidades que tenemos de enseñar ciencia en el aula. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, los propósitos que yo pensé, antes que nada, bueno, ya a pesar de lo extenso de mi introducción, saben que yo soy farmacéutica y después especialista en educación en ciencias, o sea, no soy ingeniera, no sé informática, ni ciencias de la computación, para aclarar que mi conocimiento viene desde la cuestión educativa, desde la didáctica y desde la preocupación por mejorar las prácticas de enseñanza, ¿no? Y entonces pensé para hoy que podamos enriquecer nuestra mirada, tener algunos elementos teóricos para poder reflexionar todos juntos como docentes y pensar posibles agendas educativas, lineamientos de investigación, qué nos puede pasar, siempre teniendo en cuenta las cosas positivas y negativas. Estamos como todavía en el medio del tsunami en cuestión de inteligencias artificiales, por lo tanto hay mucho por construir, entonces hay que reconocer, bueno, cuáles son los aportes, qué riesgos también enfrentamos, pensar en nuevas líneas de investigación y para finalizar les traigo un desarrollo concreto que hemos llevado adelante nosotros para trabajar con IA en propuestas educativas, especialmente para formación de profesores. Entonces, para ponernos en tema con esta tecnología que ha sido muy transformadora y muy impactante como es la IA, podemos tener otras tecnologías también y ustedes saben que nosotros en el CIAEC, que es el Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica, que tenemos ahí en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, tenemos un laboratorio especialmente destinado a laboratorios remotos y a otras tecnologías, eh, pero me quiero concentrar o por lo menos orientar a la cuestión de las inteligencias artificiales, que me parece que es como lo más desafiante. En primer lugar, decir que no es nuevo, ¿no? Porque el test de Alan Turing fue en la década del 50, cuando él propuso una pregunta, ¿pueden pensar las máquinas? ¿Y cómo sabemos si piensan o no piensan? Y él lo resolvió de una manera pragmática y dijo, bueno, si una persona humana empieza a interactuar entre un humano y una máquina y no se da cuenta si el que está respondiendo es persona o maquinola, quiere decir que la maquinola es inteligente. Yo les digo maquinola con todo cariño, espero que me acepten el apodo. Y con esto pensar, y también quería hacer esta reflexión,
cómo se necesitaron tantos años para llegar al momento actual, ¿no? Y en esto también quiero hacer una defensa explícita de lo que es la investigación en ciencias, de lo que es la investigación básica y de cómo se va construyendo a lo largo de la historia, ¿no? Que no hay que buscar a lo mejor una aplicación inmediata, contundente, explosiva, sino cómo se necesita del trabajo riguroso, serio, continuado de los científicos y las científicas en el desarrollo de lo que sea que estemos hablando. Entonces, sí es cierto, hoy la IA explotó, está en todos lados, pero no es nueva, viene de un trabajo desde hace mucho tiempo. Segunda cuestión, ya estamos en los 2000, y yo esto lo llamo como una metáfora religiosa, que tiene que ver con esa necesidad de las personas de crear a nuestra imagen y semejanza, poniéndonos ahí en un lugar un poquito elevado, y es tratar a estas aplicaciones, a estas máquinas, a estas computadoras, con palabras que son propias de los humanos. Entonces hablamos del aprendizaje profundo, de las redes neuronales, que eso, para el que está metido, obviamente, y conoce las metáforas, no le hace ningún ruido, pero puede generar confusión en personas que recién se están acercando, nuestros estudiantes, que realmente piensen que las maquinolas, los robotitos, o detrás de la pantalla del ChatGPT haya una neurona, haya alguien con una neurona pensando. Entonces, me parece, esto sería como para otro tema, ¿no? Las metáforas en la ciencia es un tema que trabajamos mucho nosotros también. Bueno, aparecen estas metáforas que pueden llevar a confusión, pero que en definitiva nos hablan de un gran desarrollo y una expansión de lo que han sido estas tecnologías digitales. Y bueno, y ahora ya va a cumplir 3 añitos nuestra querida ChatGPT el 1 de noviembre, cuando se lanzó en el 2022, que al principio nadie entendía nada y ahora nadie puede vivir sin el ChatGPT, ¿no? Es como una cosa medio de locos, pero hizo su gran explosión al principio con cierta torpeza, pero la verdad que viene pegando muy fuerte y está impregnando absolutamente todos los órdenes de nuestra vida social, cultural. Uno no puede ir al médico si no va con un teléfono celular, no puede viajar, no se puede nada, ni ir a comer a un restaurante. Justo estaba mirando mientras preparaba, no sé, tenía puesto el noticiero y me entero, no sé si ya fue o está haciendo o están siendo las Olimpiadas de robots humanoides en China. Ayer lo vi, o sea, y ahí lo tenemos al señorito robot corriendo. Digo, qué manía de que los robots se parezcan a nosotros, ¿no les parece? ¿No? Tenemos esas ganas de que sean igualitos a nosotros y al mismo tiempo tenemos mucho miedo de que sean mejores que nosotros. Entonces estamos en esa dualidad. Pero es indudable que las máquinas y los software, con el trabajo humano detrás, porque no nacieron de un repollo ellos tampoco, bueno, vienen impactando muy fuerte. Pasemos a la siguiente. Entonces, organicé esta charla pensando como estas ideas, ¿no? De, bueno, cómo evolucionó esto que comentamos, los desafíos y las oportunidades que tenemos para trabajar con IA. Atendiendo algunas cuestiones que seleccioné yo porque son las que me parece que son relevantes para la parte educativa, que es la que nos convoca. Habrá otra gente que le interesa más los desarrollos informáticos o de programación, que no, que no es lo que, por el lado que enganché yo con la CIA. Y por un lado, voy a empezar discutiendo algo que es bastante preocupante, que tiene que ver con algunos temas que plantean dilemas éticos de cómo relacionarnos con estas inteligencias, estas cuestiones que tienen que ver con la generación de nuevas brechas, la brecha digital, la brecha cognitiva, y pensar en las habilidades que necesitamos para trabajar con un uso crítico. Y la última gran pregunta que nos carcome el corazón y la mente es si realmente la IA puede reemplazarnos a nosotros los docentes, ¿no? Que esa es como una gran preocupación.
Empecemos con los dilemas éticos. En primer lugar, decir que ninguna tecnología es neutra. Si uno tiene un martillo, el martillo es para algo. Si uno inventa una ballesta, la ballesta es para algo. Si uno inventa una cuchara, la cuchara es para algo. Entonces, tenemos que ser cuidadosos y no creer o no pensar que los generadores, de los desarrolladores de estas grandes empresas, ¿no? De OpenAI, que están radicadas fundamentalmente en Estados Unidos y en China, inventaron todo esto para que la humanidad sea más feliz y que todos vivamos mejor. Entonces, no es cierto. No es cierto que lo inventaron para eso. Detrás de los desarrollos en estos sistemas hay intereses que tienen que ver con lo económico, con el poderío, con dominios geopolíticos, bueno, y cosas que están muy lejos de mi entendimiento, la verdad, pero que sé que existen. Y que tampoco es, por más que uno tenga una versión free, gratuita, tampoco es gratis. Porque todos estamos pagando por nuestros datos, estamos pagando con nuestras devoluciones, con el entrenamiento que le hacemos a estas aplicaciones. Entonces, eh, tener en cuenta que estas tecnologías, detrás de estas tecnologías hay cosas que por lo menos nosotros no estamos del todo seguros de qué son y para dónde apuntan y qué otras finalidades puedan llegar a tener que nosotros por el momento no estamos, y no sé si tanto nosotros, sobre todo nuestros estudiantes, ¿no? Los más jóvenes, y cuanto más jovencitos, me parece que más admiran o creen en estas tecnologías como una cosa maravillosa e indiscutible. Algo que hay que tener en cuenta cuando uno utiliza estas aplicaciones de inteligencia artificial es que tienen muchos sesgos porque fueron entrenadas y creadas por determinados grupos de personas, en general ingenieros en computación, jóvenes de sexo masculino, que tienen una mirada parcial de la realidad. Y eso los hizo seleccionar textos que son mayoritariamente en inglés, por supuesto, porque fue en Estados Unidos, y entonces tiene toda una mirada muy particular. Con el transcurso del tiempo, esto se fue enriqueciendo, ya aparecen más citas en español, siendo que el español es uno de los idiomas más hablados en el mundo, y con todo nuestro esfuerzo en el entrenamiento que le hemos ido dando a estas aplicaciones, sí ha mejorado, pero todavía hay que estar atentos a esta cuestión de sesgos. La otra cuestión que también es bastante peligrosa y hay que ser consciente es que la CIA alucina. Estos grandes modelos de lenguaje lo que hacen es seleccionar las palabras más habituales que pueden ir una a continuación de la otra. Como maneja una cantidad de información infernal, infinita creo que no, pero infernal seguro que sí, pueden hacer conexiones de una manera mucho más rápida y más eficiente que nosotros. Pero puede inventar cualquier cosa. Entonces, si uno la quiere poner a prueba y le hace una pregunta muy específica, inventa, pone datos, cita artículos que no existen. Entonces, acá hay un dato que es muy importante. Yo tengo que saber más o menos la respuesta de lo que le estoy pidiendo para darme cuenta si me está mintiendo o no. No digo que tenga intención de mentirme, porque tampoco exageremos, pero las respuestas eh, pueden ser inventadas totalmente y eso sí, nuestros alumnos pensando en los problemas educativos, ellos como total no saben de lo que le preguntan y después tampoco leen las respuestas, ahí hay un problemita sobre la que tenemos que tener en cuenta. Otros dilemas éticos pasan más por esta cuestión del uso de los datos. Yo empiezo a interactuar con la IA. Y yo no sé si a ustedes les pasa, si son conscientes, si la usan, es que la IA los conoce y saben qué les gusta a ustedes, qué no les gusta, de qué trabajan, no sé, las cosas que hacen. Y si uno le hace preguntas, me habían preguntado a mí que eligiera una película
para otra cosa, un curso que estaba haciendo yo. Me decía, ¿qué película le gusta? Y le pregunté a la IA, digo, vos que me conoces, ¿qué película te parece que a mí me gusta? Y me dice, a vos te gusta la docencia y te gusta la reflexión. Dice, ¿por qué no decís La Sociedad de los Poetas Muertos? Y yo dije, qué desgraciada, sí que sabe, sí que me conoce. Porque es verdad que es una película que a mí me marcó muchísimo y que me gustó un montón. Y ella sabe que me gusta lo que me gusta porque yo siempre le ando preguntando, bueno, voy a hacer una diapositiva, estoy investigando tal tema, tal otro. Y sí que sabe. Y de la misma manera que sabe el celular que nos está escuchando siempre, que uno quiere hacer un viaje a tal lado, entonces le llega ofertas para el viaje a tal lado. O sabe que quiere cambiar una heladera y dice, oferta, compres esta heladera maravillosa. ¿Cómo sabe? Y me manda el mensajito. Nos están escuchando y están aprendiendo de nosotros. De manera consciente o inconsciente, estamos ahí. De nuestras fotos, analiza las fotos, sabe nuestros gustos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a meter otros datos más privados, más personales? Notas de exámenes. De hecho, estábamos justamente ahora mirando por cuestiones editoriales, hay revistas que ya ponen y dice, por favor, los revisores no utilicen IA para evaluar artículos. Dice, porque no metan textos, y encima uno los pone anónimos porque uno evalúa con el doble ciego. Entonces, ¿cómo vamos a meter un texto que todavía no fue publicado adentro de una IA para que se desparrame por todo el universo? Después no sabemos lo que hace el revisor, pero las revistas ya están preocupadas por estas cuestiones. Y esto tiene que ver con que todavía no hay suficiente regulación sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer. A nivel educativo, la principal preocupación es que los alumnos no se copien, que los alumnos hacen trampa y usan la IA, lo que se llama el plagio estudiantil. Perdón por lo que voy a decir, pero yo creo que hay otros plagios que no son de los estudiantes, que son muchos peores, y que los docentes no deberíamos estar tan atemorizados con estas cuestiones de lo que se ha dado en llamar la integridad académica. Sí tenemos que estar atentos y pensar en estrategias para evitar ese plagio estudiantil. Porque si yo veo que hay como pasaba antes también, ¿no? Con la Wikipedia, no hacía falta la IA, el copy-paste, y yo veo que viene todo pegado con las letritas en azul y los corchetes, y no hago nada, y ni lo leo, y ya está. Bueno, esta es qué compromiso aceptamos. Y en relación a ese compromiso con el uso de cualquier recurso tecnológico, más nuevo, más viejo, está el tema de la transparencia. Cuando yo digo, como dije al principio, esta imagen la hice yo con IA. Y si hago y tengo una imagen que la saqué de internet, también tengo que decir, esta imagen no es mía, la inventó otra persona. Y esta cita, esta referencia la saqué de tal artículo, ¿no? O esto lo digo yo. Entonces con la IA pasa eso también y estas cuestiones de aclarar lo que se conoce como transparencia en el uso. Pasemos a la siguiente. Hubo una gran explosión, por supuesto, a raíz de la pandemia. Eso como que le dio un gran impulso al desarrollo de todas estas cuestiones, pero la pandemia también puso en evidencia eh, algunas cuestiones un poquito más serias con la generación de brechas, porque se suponía que todos teníamos que tener esta alfabetización mediática e informacional, pero convengamos que lo primero que hay que tener para poder usar todo esto es conectividad. Y si uno mira los mapas del mundo, no, la conectividad no está uniformemente distribuida por todas las partes del planeta, ¿no? Entonces, en los grandes centros urbanos, sí, más al interior no, en los países desarrollados sí, en los países menos desarrollados no. Entonces ya tener conectividad es uno de los primeros temas que hay que tener en cuestión. Segundo tema, tener los dispositivos apropiados. Hoy todos, o casi todos, o mucha gente tiene celulares. Pero bueno, no todo el mundo, ¿no? Lo puso en evidencia la pandemia, que a lo mejor había un celular
para todo, para 4 o 5 personas de una familia que tenían que trabajar, estudiar, hacer todo con el celular, con uno solo. No es que cada persona tiene una computadora, un celular, una tablet. Entonces, estas cuestiones, si tengo conectividad y tengo los dispositivos, es lo que se denomina brecha digital. Tenemos o no tenemos acceso a estas cuestiones. Y después está el otro punto. Tenemos las competencias para usar, suponiendo que tengo conectividad, suponiendo que tengo el teléfono. Lo puedo usar y no sé si a ustedes les ha pasado que quieren hacer algo con la cuenta del banco y empieza, ponga la cara, aléjense el teléfono, sáquese los anteojos y después dice algo, pero como uno se sacó los anteojos, no sabe cuál es el paso siguiente. Digo, y esto nos pasa a nosotros, que digamos que somos adultos, pero que estamos metidos en esto y que usamos estas tecnologías. ¿Qué pasa con eso mismo? Se lo están pidiendo a personas jubiladas con otros problemas, ¿no? Piense que las tecnologías y estas cosas están pensadas para un grupo de gente que controla, que sabe, que puede y que ve y que entiende qué botón apretar. Entonces ahí aparece una brecha cognitiva y aparece lo que aparece, que puse del lado de aspectos negativos, lo que es esta exclusión digital. Hay gente que se queda fuera de todo esto, o porque no tiene, o porque tiene y no sabe bien cómo usarla. Otros aspectos negativos para los que sí tienen y la usan todo el tiempo es que provoca aislamiento social, poca vida comunitaria, y eso es un gran problema de los adolescentes y los jóvenes de hoy en día. ¿No? Hay un montón de comentarios de que, bueno, no sé, hay 4 personas cenando en un restaurante, cada uno mirando el restaurante, el teléfono, en lugar de estar conversando entre ellos. Pero eso a lo mejor ni siquiera es lo más grave, sino que eh, esto impacta negativamente en el desarrollo de las habilidades cognitivas y lingüísticas. El universo vocabular, la cantidad de palabras que tenemos las personas hoy en día es muy acotado. Y si no hay palabras, no hay posibilidad de pensar. Entonces, si uno va a pensar en no sé cuántos poquitos caracteres de ex Twitter o lo que puedo poner en un Instagram o en un TikTok, bueno, así no se puede desarrollar un pensamiento complejo, un pensamiento sistémico. Y otro tema que, que está por ahí dando vueltas, que tampoco se habla mucho, es que estas tecnologías tienen un gran impacto ambiental, porque la nube no está en el cielo, sino que la nube está en grandes sótanos que necesitan refrigeración, que consumen agua potable, o sea, tienen una huella hídrica importante, más allá de el consumo de electricidad, que vamos a ver cómo se fabrica esa electricidad. Porque si la electricidad viene con energía solar es una cosa, pero si viene como está haciendo ahora Alemania, a partir de la quema de carbón para generar electricidad, bueno, estamos contaminando un poquito también. Entonces, hay como otros temas metidos detrás de esto que me parece que son importantes. Y de hecho, hace poco hubo una discusión con todos los que habían hecho las fotitas del estudio Gimli, ¿no? Y cuánto gastaba la IA en hacer esa fotito, la gente que no la estaba usando para cosas serias, sino para jugar con eso, o cuánto se gasta cuando le decimos al ChatGPT, hola, ¿cómo te va? Por favor, gracias, no sé qué. Bueno, se quejaban de los dólares que perdían las empresas con eso, pero pensando en dólar como en algo se gasta, hay algo que está pasando. No porque nos preocupemos porque los dueños de OpenAI ganen menos dinero, sino porque hay un consumo de ciertos recursos naturales que están detrás de la IA y que no son evidentes a simple vista ni discutidos. Ah, yo que apretaba la flechita para pasar, pero te toca a vos, Tere. Y, y esto me parece que en estos que estamos excluidos o no tan excluidos, como en nuestro caso, es que nosotros estamos actualmente atravesando lo que se conoce la era digital o la cuarta revolución industrial. Y nosotros, creo que la gran mayoría de los que estamos hoy, o si hay alumnos muy jovencitos, capaz que ellos no, pero a partir de que Gutenberg inventó la imprenta, el mundo se estructuró con ciertos valores culturales
que tenían que ver con la individualidad, con la originalidad, con la estabilidad que daban los libros. Nosotros pertenecemos a esa cultura de la imprenta, una cultura letrada, con gran valorización y respeto por estas cuestiones que aparecen acá. La era digital vino a romper con esos valores y trajo otros nuevos que tienen que ver con el trabajo colectivo, con el rediseño, con la curaduría de materiales, con apropiarme de lo que es de alguien más y recontextualizarlo para mi situación particular. Ya no importa quién lo hizo, si es uno solo, si son varios, si no hace falta que sea original, lo que hace falta es que sea funcional, que sirva, ¿no? Y para los que estamos adentro del paréntesis de Gutenberg, es aprender cosas nuevas, es encarar nuevos valores y, y nos cuesta. Y los profesores solemos ser de la era de Gutenberg, vivimos adentro del paréntesis. Entonces, poder entender cuáles son estos nuevos valores en esta era digital también es un desafío y por eso valoro tanto que se hayan hecho estas jornadas, por lo menos para plantear, para que discutan entre ustedes, para que piensen, reflexionen, porque esto no va a dar marcha atrás. El paréntesis ya se cerró y nosotros estamos adentro del paréntesis. ¿Cómo nos escapamos de ahí? Esa es como una pregunta. Y lo interesante sería que pudiéramos hacerlo como en grupos, ayudándonos unos a los otros, porque solos, bueno, se nos complicaría. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿cómo podemos incorporar la IA en educación? Y la primera gran cuestión es que la incorporación no puede ser una cuestión técnica solamente. Ah, ahora vamos a usar IA. Todo el mundo. No, sino que tiene que estar fundamentada política y pedagógicamente. Tiene que haber una reflexión consciente de directivos, de docentes, ¿no? De qué se va a hacer. Y esto va a implicar revisar las prácticas, en qué cosas se puede incorporar, en qué cosas no. Fundamentalmente revisar los criterios de evaluación. Y acá es donde está el gran desafío. Pues si yo quiero evitar que los alumnos se copien o copien y peguen o no piensen, tengo que ver cómo hago yo para que el alumno lo tenga, no pueda hacerlo la IA y lo pueda hacer el alumno. Ese es como el gran desafío, ¿no? Y al repensar la evaluación y ver, bueno, cómo interactúan estos saberes disciplinares con estos contextos de enseñanza también, ¿no? Esta idea de la enseñanza situada, de que sean cosas generales que sirvan para todas, pero ancladas a una situación concreta, a nuestro contexto en particular. Entonces, esta es la reflexión que tenemos que ver en las tecnologías con nuestras capacidades, con nuestros estudiantes, con nuestros docentes, y ver en qué sistema vamos a meterlo y cómo nos preparamos nosotros. ¿No? Yo todavía, bueno, a raíz de la pandemia, yo no sé si ustedes recuerdan, pero hubo colegas que no pudieron adaptarse y se pidieron las licencias porque no podían adaptarse a dar clase por Zoom y que les costaba un montón. Entonces, bueno, ¿qué nos pasa a los docentes que muchos años de experiencia de una manera y ahora nos cambian la regla de juego, nos cambian los escenarios, ya pasamos de la tiza al marcador, del marcador a la pantalla digital y de la pantalla digital al Zoom y al laboratorio remoto? ¿Qué hacemos con todo esto? Siguiente, por favor. Entonces, acá aparece este nuevo concepto, el aula es digital, nos guste o no nos guste. Y que me perdonen todos los ministros que han prohibido el uso de los teléfonos celulares en el aula, y ya que estamos, prohibamos la calculadora, la energía eléctrica, la calefacción, prohibamos todas las mejoras que hemos logrado y volvamos, no sé, a una vela y a pegarles en los nudillos con una regla. No, o sea, no, si yo necesito el teléfono para todo el resto de mi vida, para, como les decía, para ir al médico, para ir comprar los medicamentos a la farmacia, para el QR del restaurante, para mostrar que me vacuné, para todo necesito el teléfono. Para
Vivo con el teléfono, pero en la escuela que tengo que aprender no lo puedo usar, ¿no? Entonces, claro, porque en lugar de preparar a los docentes, a las instituciones, en repensar cómo podemos usar estas tecnologías a favor nuestro, y bueno, dejarla en una canasta en la puerta es como la manera fácil de quedarnos afuera y de no aprender. Entonces, el aula es digital, pero tanto cuando estoy en una clase por Zoom como o Meet, o también es digital cuando estoy en el aula presencial, porque tengo teléfono, porque tengo computadora, porque tengo pantallas digitales, ¿no? Otros recursos. Entonces, ¿cómo nos apropiamos de todos estos recursos? ¿Cómo diagramamos su uso? Un uso que sea reflexivo, crítico, orientado a alguna meta de enseñanza. A ver, la siguiente. Y ahora vienen dos diapositivas a modo de síntesis de ideas para pensar y después les cuento para terminar la propuesta esta que venimos trabajando nosotras en la formación de profesores de ciencias. Ideas para pensar posibles agendas educativas y también en investigación en educación en ciencias. Porque también es cierto que esto es tan nuevo que hay que desarrollar nuevo conocimiento, hay que estar atento, hay que ver qué pasa, cómo se hace. Y seguramente muchos de nuestros intentos van a fracasar o no van a salir de la manera que pensamos. Pero bueno, es momento también de animarse a explorar, de crecer, ¿no? De investigar. Entonces, por un lado, el tema de la interdisciplinaridad, que es algo que ya viene surgiendo mucho, pero no solo esta cuestión de trabajar las disciplinas STEM, que los físicos se junten con los químicos, los ingenieros y las matemáticas. No, tenemos que ser interdisciplinarias en serio, ¿no? Si vamos a usar modelos de lenguaje con el tema, con gente que sepa de lenguaje, con gente que sepa de computación, con gente que sepa de pedagogía, con gente que sepa de programación. O sea, la interdisciplina en serio con distintas áreas de conocimiento y de saber. Transparentar lo que decíamos, el uso de estas tecnologías. ¿Cuándo la uso? ¿Cómo la uso? ¿Qué puedo hacer con esto y qué no puedo hacer? ¿Qué cuidados tengo que hacer o tener en cuenta cuando uso determinada tecnología? Y eso que lo comprendan tanto los docentes y los estudiantes. Y acá podríamos decir que en el uso de IA no estamos tan lejos de nuestros alumnos en cuanto a conocimiento con IA. Si el ChatGPT nació en el 2022, bueno, nuestros alumnos y nosotros nos enteramos al mismo tiempo. Nosotros se supone que tenemos otro bagaje, otro nivel de conocimientos, pero son conocimientos de la imprenta, entonces, ¿cómo los adaptamos? Nuestros alumnos creen que la vida siempre fue así y siempre fue digital, entonces, bueno, acá nos aparece que tenemos que compartir estos nuevos códigos entre docentes y estudiantes. Entonces, manejar también las cuestiones reglamentarias, aunque sean acuerdos parciales y situados, locales, qué pasa con el manejo de los datos, porque estas ideas también de este nuevo momento, los alumnos a lo mejor no tienen problema en mostrarse recién levantado de la cama o lavándose los dientes en el baño, pero guay de que le publiquemos la nota que se sacó en una pantalla porque arman un escándalo. La nota es privada, mostrarse en el baño no pasa nada. Entonces, estos nuevos criterios, estos nuevos valores, esta nueva forma de entender mi privacidad, mis datos, bueno, ¿cómo los vamos a guardar? ¿Dónde los vamos a meter? ¿Quién es el dueño de los datos? Bueno, surgen todos estos nuevos temas que por lo menos cada institución debería tener ciertos parámetros. No olvidarnos de que no somos todos iguales y que somos una sociedad diversa. Y no solamente porque algunos tienen capacidades diferentes, ven menos, escuchan mal o no sé, distintas cosas. Y eso la tecnología nos puede ayudar porque ahora hay lectores, hay mucho sobre eso. Pero también la diversidad tiene que ver en, en evitar una discriminación generacional,
Yo será que me estoy volviendo cada vez más vieja, entonces me duele ver ese maltrato hacia la gente más grande, que por qué uno tiene que saber todas estas cosas, por qué tengo que ser un experto en usar IA si toda mi vida, no sé, hice otras cosas y tiene que ver entonces con integrar y tener en cuenta género, religiones, etnias, edades. Bueno, ¿cómo contemplo todo eso? Sobre todo en educación superior, donde el público es más diverso. En primaria y secundaria está regulada las edades, pero en universidad, si pienso en los posgrados, si pienso en los diplomados, viene gente con trayectorias muy diversas. Entonces, ¿cómo completamos o tenemos en cuenta esta diversidad? La siguiente, por favor. Asegurarnos de que haya acceso, porque tampoco puedo enviar o tareas o trabajo todo con tecnología si mis estudiantes no tienen acceso. Y eso, algo que también trabajamos nosotras bastante es como diseñar, cómo se diseñan materiales para esta era. Y tenemos muchos profesores, sobre todo aquellos que trabajan en estas escuelas nocturnas eh, para adultos adultos, porque también están los de 25 que quedaron afuera del sistema y van a estos cursos, ¿no? Pero decían, bueno, yo hago los materiales, pero les doy las fotocopias porque ellos no tienen conectividad. Y a la fotocopia a lo mejor le pongo un QR para que puedan acceder a otro lado si van con el teléfono y, no sé, están en una estación de servicio o en algún lado que puedan tener acceso. Y tenemos otro grupo de profesores también que dicen, bueno, mis alumnos solo tienen el teléfono, no tienen plata para sacar fotocopia, no tienen plata para otra cosa. Entonces yo no les puedo dar un PDF, fotocopia de PDF horrible que nos han dado en la pandemia para leer si solo tengo el celular. Tengo que adaptar esos materiales para que puedan ser leídos en ese dispositivo en particular. Tener en cuenta las cuestiones de sostenibilidad ambiental que hablábamos, porque el desarrollo de cualquier tecnología, tiene un impacto ambiental, un impacto ecológico. Desde el auto hasta, no sé, un submarino, lo que quieran. Siempre impacta. Tenerlo en cuenta. Ver cómo estas tecnologías nos pueden ayudar a desarrollar nuestro pensamiento. Han salido noticias hace pocos días que hablan de que ese efecto Flynn, que hablaba de unos estudios que decía que el coeficiente intelectual de los seres humanos desde 1900 hasta 1975 había ido aumentando generación por generación. Y que desde el 1975 para acá viene bajando. Como que los humanos seríamos cada vez menos inteligentes. Esto genera controversias, porque hay otros que dicen, bueno, claro, si vos medís el coeficiente intelectual con la misma pregunta de memoria que se usaban al principio del siglo, claro, es distinto, porque es verdad. Cuando yo, voy a hablar en primera persona, cuando yo era chica, no sabíamos los teléfonos de todos nuestros amigos, parientes, de todo el mundo. Ahora no sabemos ningún teléfono, ni el nuestro. Entonces es cierto que nuestra memoria ahora funciona diferente. Bueno, no sé, somos más inteligentes, menos inteligentes, diferentemente inteligentes, ¿no? Son cuestiones para pensar. Y esto que decíamos, hay que juntar evidencia empírica para poder evaluar los impactos de una manera científica y poder ir generando cierto conocimiento teórico que nos permita probar y, y bueno, proponer cuestiones en este campo. Pasemos a la siguiente para ver qué hicimos o cómo implementamos estas ideas en, en varios programas de formación de posgrado para profesores, muchos de ellos haciendo maestrías o doctorados, tanto argentinos como en otros países de la región, que es una actividad que llamé actividad desafiante, porque la idea es
ponernos en situación de hacer cosas nuevas que no controlamos demasiado, ¿no? Y poder manejar esta cuestión de qué podemos hacer nosotros comparado con la maquinola que en 3 segundos te responde y hace todo, una cosa maravillosa. Bueno, ¿qué nos pasa? Porque nos pasan cosas. Pasemos ahí, esta viñeta la hice yo también interactuando con la IA, pidiéndole estas ideas, ¿no? De que comparemos un humano con un robot, qué tal y cual. Pasemos a la siguiente. Y para pensar en esto, un investigador español de Haro, o no sé cómo se dice, de Haro, porque si es español, propone distintos niveles para integrar específicamente la IA generativa tipo ChatGPT, Gemini, Copilot en nuestras prácticas como docentes, como alumnos, como personas. Y entonces él plantea una escala de 6 niveles, donde en un extremo dice, bueno, hay un trabajo que es exclusivamente humano, lo hago yo, como, yo me acuerdo que era un título cuando yo iba a la primaria, lo hago yo solita, ¿no? Yo solita hago todo, o lo hace todo solita el, el chat. Pero en el medio hay otras alternativas. Y es, bueno, puedo usar la IA para que me haga un resumen, me corrija la ortografía, pedirle sinónimos, una asistencia técnica. Puedo que me ayude a planificar cuestiones, ¿no? Y es como que a medida que voy avanzando, del 1 al 2, al 3 y al 4, voy como profundizando mi interacción. Siempre supervisado por mí, que soy el humano. Siempre leyendo. Voy y vengo con la IA. No es que dejo que la IA haga lo que quiere y conteste. Pero sí la IA me puede tirar ideas, yo le puedo dar un montón de información y pedirle que, no sé, le doy 3 artículos y le digo, bueno, decime qué tienen en común y en distinto estos 3 artículos y haceme una comparación. O le doy un texto para analizar y le pido cuestiones de análisis del discurso, o le pido que me haga un gráfico, que me compare los precios de tal cuestión. Bueno, ir interactuando. ¿Será porque yo soy una persona grande que me encanta vivir adentro del paréntesis de Gutenberg, que mi modo de trabajo estaría entre 2 y 3? Yo uso la IA, pero a mí me gusta siempre tener la última palabra. Entonces, bueno, eh, interactúo, planifico, es muy útil, por ejemplo, para hacer los resúmenes para los congresos y pasarlos al inglés, al portugués y a todos los idiomas que nos piden. La verdad que como la función de traducción es muy buena. Entonces, para ver, fíjate cuántas veces repetí la palabra alumno por ahí, entonces uno puede buscar alternativas. Entonces, esas cuestiones son muy interesantes, ¿no? Eh, y entonces esto ayuda también a pensar en qué nivel me quiero posicionar yo para trabajar con la IA, porque no hay una regla oficial. Bueno, entonces vamos a la actividad que pensamos. Les dije que era para aplicar estas ideas que veníamos desarrollando, pero como es una actividad de enseñanza, tiene que tener un fundamento pedagógico didáctico. Entonces los modelos desde los que trabajamos era el modelo de la cognición distribuida, que dice que cada persona ya no es que está todo en nuestro cerebro, sino que nosotros usamos todos los recursos que tenemos a nuestro alrededor, y esos recursos que tenemos alrededor incluyen las cosas, pero también incluyen las personas, ¿no? Vieron que a veces uno no sabe tal cosa y llama a alguien, mamá, ¿dónde está tal cosa? Es parte de mi conocimiento porque yo ya sé a dónde puedo recurrir. Y ese concepto de persona más que acuñó Perkins, que dice, bueno, es la persona sola más todos los recursos que tiene a su disposición. Y entonces la actividad fue pensada desde el planteo de una enseñanza más tradicional de una persona sola o persona solista hacia una persona más que aprende
en cooperación con otros, porque planteamos también el trabajo en grupo con otros humanos, a través de otros, con IA, con documentos, con videos. No lo mencionamos, pero también está esa discusión, ¿no? Que para estudiar hay que leer papers o se puede ver un video. Chan, dejemos la pregunta ahí. Y también para otros, ¿no? Cuando yo tengo que explicar, comunicar, esto que decíamos, hay que desarrollar la palabra hablada, el lenguaje, la comunicación, analizar en conjunto. El contenido tiene que ver con el aprendizaje, porque estábamos tratando de promover el aprendizaje con el uso de estas tecnologías y usamos los 10 principios del aprendizaje de Pozo, que entre otras cosas que a mí me parecen muy valiosas y que son muy importantes siempre, pero creo que la formación de profesores cobra una relevancia particular que tiene que ver con la gestión metacognitiva y la emocional. La gestión metacognitiva tiene que ver con esa toma de conciencia sobre el propio conocimiento, sobre mi capacidad para planificar lo que quiero aprender, para ir supervisando mientras voy haciendo las cosas, cómo me está yendo, y por último poder evaluar lo que ya hice. Y cómo a lo largo de todo este proceso de aprendizaje voy transitando mis emociones. Eh, con todo eso armamos una actividad que en definitiva era trabajando con pequeños grupos de docentes, hacer un uso formativo y crítico usando IA, no como una fuente de verdad, sino como una interlocutora falible, quiere decir que se pudiera equivocar, y como disparadora de nuevas preguntas. Entonces lo que hacíamos era que trabajaran en pequeños grupos y esto como que cobra mayor importancia sobre todo cuando se trabaja en cursos virtuales, que todos estos los hicimos en modalidad virtual, porque vieron que en la virtualidad es difícil encontrar espacio para hablar con el compañero, con el otro. Entonces esta idea de que, bueno, vayan a la sala, júntense y hagan tal cosa. Intercalando trabajo grupal con el trabajo colectivo. Y entonces íbamos dando ciertas actividades para que desarrollaran en el grupo, primero los humanos solos y después los humanos con interacción con distintas de estas eh, aplicaciones. Entonces, en primer lugar, tuvieron que leer un texto y plantear preguntas ellos solos, y después lo mismo lo hacían, por ejemplo, con el chat PDF. El chat PDF es una aplicación muy interesante, pero le encanta todo el chat PDF. Quiero que lo sepan, todos los artículos, todos los textos le parecen divinos, maravillosos y súper interesantes. Y entonces, como ellos habían hecho, en primer lugar, habían leído el texto, solitos, y además habían hecho sus preguntas, ellos tenían sus intereses, y ahí pudieron comparar que sus intereses no eran iguales, que lo que al chat PDF le parecía importante, para ellos había otras cosas. A lo mejor en alguna coincidían, pero en otras no. Y entonces empezaron a compartir. Entonces hacíamos trabajo en grupo, veníamos, lo charlábamos y agregábamos otras cuestiones. eh, con buscadores, sobre todo para... Piensen que son profesores que están haciendo un posgrado, maestría, doctorado, cómo buscar información, la fiabilidad, la confiabilidad de esa información. Bueno, distintos buscadores con distintas características. Y algo también que generó mucha emoción fue trabajar con el Connected Papers, que hace como unos diagramas que va así bolita, palito, bolita, como está en el simbolito del Connected Paper, conecta con qué otras ideas, con qué otros trabajos está vinculado ese artículo que yo tengo, ¿no? Que es como otra manera alternativa de buscar bibliografía. Y era muy interesante ver cómo los docentes a lo largo de esta actividad, que es una actividad bastante larga, porque van en grupos y se va agregando una aplicación de forma sucesiva, de pensar, ¿y esto para qué sirve? No me interesa, es muy largo, es difícil. Después pasaban a cuestiones de emoción, ¿no? Cuando lo pueden controlar, cuando ven qué utilidad y qué aplicación le pueden dar a esas estrategias. Entonces, para terminar, la pregunta, ¿puede la IA reemplazar al docente? Mi respuesta es definitivamente no.
Yo creo que no, y que las personas no vamos a poder ser reemplazadas por las máquinas siempre y cuando nosotros nos esforcemos para reconocer qué es lo que nos hace humanos y qué podemos aportar a nuestra vida en comunidad, como puede ser la comunidad del aula, la comunidad de nuestro trabajo, la comunidad de nuestro barrio, qué nos hace especiales y qué podemos aportar nosotros. Porque el futuro de la educación científica y de la vida misma creo que no va a ser ni tecnológico ni humano, será profundamente híbrido. Entonces tenemos que ver cómo podemos lograr esa hibridación. Y como vengo de la química orgánica, pienso en el híbrido resonante del benceno, si algún químico me entenderá, perdón para los que no son de la química orgánica, pero ese concepto de ese híbrido, de ser algo nuevo y distinto, que no es ni una cosa ni la otra. Los dejo, espero que dejarlos pensando en estas cuestiones. Les agradezco mucho la atención y muchas gracias. Y estoy aquí para responder si tienen alguna pregunta, algún comentario. Encantada. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Bueno, pasamos a las preguntas. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a la doctora? Que se animen, que no pasa Que se nada. anime. Sí, sí. Comentarios, preguntas, si tienen Yo tengo experiencia. una, pero la voy a dejar para el último. Me dejas la pregunta difícil para el final. Bien, buenos días. Mi nombre es Daniel. Soy egresado de la Facultad de Ciencias Exactas, soy profesor en química y trabajo en escuelas secundarias. Hay algunas cuestiones particulares sobre la aplicación de la IA que estoy de acuerdo con lo que usted dijo, y principalmente es en el hecho del uso de los dispositivos tecnológicos dentro del aula. Como usted había aclarado, hay en algunos distritos en los cuales se prohibió y con los cuales yo no estoy de acuerdo, porque creo que es hoy en día nuestros alumnos tienen una vida mucho más profunda dentro de lo tecnológico que nosotros o que fuera de lo tecnológico. Viven más, creo, en las redes que en su vida cotidiana. Entonces es muy difícil por ahí extraerlos a ellos en ese par de horas que están en la escuela del mundo donde viven el resto del día. Y lo que me pasa es cómo o cuáles son las herramientas principales que nosotros no contamos en las instituciones. Y algo principal es el hecho de la conectividad. La mayoría de las escuelas, o por lo menos acá en Catamarca, la mayoría de las escuelas, tanto del interior como de la capital, no tienen conectividad a la red de Internet o a cualquier sistema de Internet masivo para todos los alumnos. Entonces, a mí me pasa el hecho de pedirle, por ejemplo, yo algunos temas muy comunes que son, por ejemplo, trabajar enseñando de tabla periódica, y hoy en día yo no le pido ya a los chicos de que me compren una tabla periódica y la lleven. Le digo, descarguen una aplicación en sus teléfonos, hay cientos de aplicaciones, cualquiera que ustedes necesiten, la pueden tener ahí, pero la tengamos en el aula. Entonces, no es una excusa ya el hecho, pero si viene alguien y desde una idea de prohibir el hecho del uso, ya me está limitando a mí a tener que la mayoría de los alumnos tengan ese acceso. Entonces, ahí creo que tenemos que, o debe haber una planificación antes, y yo creo que es netamente, el hecho de la prohibición creo que es netamente, lo hacen para poder esconder este tipo de falencias que tienen las instituciones. Es una forma de pensar que tengo, pues particular, no quiere decir que sea cierta, pero me pasa eso. Y después es también el hecho del aprender de que nosotros, también como docentes, no estamos familiarizados con las nuevas tecnologías, nos cuesta mucho, como usted dijo, nos pasó en el hecho de, de la pandemia, de que muchos docentes no pudieron adaptarse.
Y de ahí, de a poco, ir encontrando nuevos caminos. Pero sin embargo, todavía llegamos al aula y nosotros estamos con la tiza y el borrador. No podemos implementar, a mí me cuesta muchísimo implementar nuevas tecnologías por el hecho de que no tengo un espacio que me brinde las facilidades técnicas para poder hacerlo. Entonces a veces siempre estamos volviendo y retrocediendo en eso y brindando algo que a nuestros alumnos les cuesta cada vez más tener atención. Eso es lo principal. Bueno, un punto de vista mío. Y le agradezco por su información, por su charla. Muchas gracias. Sí, es que estamos lo que surgió a partir de la pandemia, ¿no? Esta cuestión de la brecha digital. Y es que si yo no tengo acceso y no tengo conectividad, todo lo demás, todo lo que viene después es imposible. Porque también que los alumnos estén con sus datos y que tengan que pagar los datos en sus teléfonos, bueno, algunos podrán hacerlo, pero tampoco es tan generalizado que todo el mundo trabaja con datos. Todos nos estamos buscando cuál es la contraseña de Wi-Fi para gastar menos, ¿no? Y para no tener ese problema. Sí, eso es un problema que todos padecemos, en algunos lugares es más evidente que otros, y también para pensar y para justificar, ¿no? Esta cuestión, volviendo a lo de la prohibición, comparto lo que vos decís, y también pienso que es el camino fácil, porque también si yo voy a dejar usar, suponete que, porque también lo prohíben en lugares donde hay conectividad, entonces, lo que pasa es que hay que saber qué hacer con la tecnología si dejo que los alumnos se conecten. Otros dicen que es por el bullying, como si el bullying fuera una cosa que lo acaban de descubrir. Nunca pasó que en la escuela hubiera problemas de bullying, o si no, el otro, el de las apuestas. Digo, me parece que hay otras estrategias que uno podría tomar para trabajar esos temas que no digo que no sean problemáticos, pero me parece que no tienen que ver con la escuela, ¿no? Y cómo, pero qué planteamos los profesores, qué actividades, ¿no? ¿Cómo mostramos que eso vale la pena? Y eso a lo mejor te estaba diciendo esto y me acordé del stream del CONICET, de cómo nos enganchamos todos viendo el fondo del mar y viendo cómo trabajan los científicos y cómo se hace un trabajo de campo y cómo se busca la información. El tema es tener acceso y tener la posibilidad de enterarnos de lo que pasa. ¿Cómo mostramos eso? Y a los docentes nos cuesta mucho poder pensar en nuevas propuestas, en mostrar. Entonces, y solo va a ser mucho más difícil que si es en grupo, si es en una institución, si son varias instituciones. Entonces, por eso me parece tan valioso que estén participando en estas jornadas para pensar y ver entre todos qué se puede hacer. A lo mejor, seguramente, no se puede hacer todo el tiempo, pero algunas cuestiones, o hacer alguna actividad especial que en algún lado que haya un día, un ratito, algo con conectividad, ¿no? Era muy común en las fotos en la pandemia de los chicos que iban a las estaciones de servicio, todos sentados alrededor haciendo las tareas, porque se conectaban ahí para tener internet, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se nos ocurre? Hay que ser muy creativos. Y en estos tiempos más creativos que nunca. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno. Yo te voy a plantear, porque hay algo que me llamó poderosamente la atención. 2 palabras que en un punto crítico, digamos, la pondría a la inteligencia artificial. Una palabra es la interdisciplinaridad y la final, el pensamiento crítico. Es importante, digamos, trabajar en el aula con el estudiante mostrando esa interdisciplinaridad, que no es como, tal como tú lo decías, no es trabajar el físico con el químico solamente, sino trabajar un conjunto de partes, de variables que van
integrando un determinado tema y que en algún momento la inteligencia artificial pueda servir como guía o como apoyo, no como referencia, para que ese estudiante el día de mañana pueda, a través de su autoaprendizaje, generar su propio pensamiento crítico, a pesar de que puede tener errores, puede existir dudas, pero creo que cuando hay una duda, la cosa es más interesante que cuando todo es preciso. Entonces, la pregunta en relación a este relato que yo te manifiesto, ¿es válido pensarlo de esa manera? Es decir, aplicar la interdisciplinaridad, aplicando con la ayuda de la inteligencia artificial, para lograr, digamos, al final de todo, un pensamiento crítico en el estudiante. Complicado, ¿no? Gracias por tu pregunta, me dejaste pensando. Yo creo que lograr el pensamiento crítico tendría que ser una finalidad de todas nuestras estrategias como docentes. Que nuestros estudiantes cuestionen, que hagan preguntas. Esto que dijiste vos, que también me parece súper importante, que a lo mejor se equivocan, que puedan plantear errores, ¿no? Entonces, hay como ahora, y esos son comentarios de señora mayor, con el nuevo término acuñado, que te lo digo, que me lo dice, el gagaísmo, se van a reír los estudiantes que están por ahí porque seguro conocen el concepto, pero todo tiene que ser inmediato y la primera respuesta es la que vale, está bien así, ¿no? Entonces, esta cuestión de todo ya, llame ya, pedido ya, rapidísimo, te lo llevo, todo tiene que ser al instante, nada tiene esfuerzo, nada lleva tiempo. Digo, hasta hacer una tostada te lleva tiempo. Entonces, y tengo que pensar y tengo que estar atento y a veces las cosas salen mal y es así. Y yo no voy a tener una idea brillante a la primera. Y si no me equivoco y no me esfuerzo y no reviso y no me doy cuenta de mis errores, difícilmente pueda seguir creciendo, haciendo nuevas conexiones neuronales humanas. Así como el ChatGPT hace con sus redes neuronales y se amplía y crece con nuestra información, nosotros cada vez la achicamos y dejamos que piense la IA. Entonces, me parece esto súper valioso de trabajar con los errores, de darnos espacio para equivocarnos, para entender por qué nos equivocamos, para proponer nuevos caminos, en que nos ayude la IA, en aceptar esto que decías vos, la interdisciplina, que a lo mejor yo no tengo acceso porque no soy experto en determinados conocimientos, pero la IA los puede conseguir fácil. Y, y que sea un proceso dinámico, que sea un proceso que me permite tener esta flexibilidad de equivocarnos, de crecer, ¿no? Y que entonces la primera respuesta que nos da el ChatGPT cuando le hago una pregunta no sea la verdad revelada, no son las tablas de Moisés, ¿no? Entonces que poder leerlas críticamente, analizarlo, pero eso se aprende, creo yo, colectivamente y discutiendo con otros humanos. Con la IA también, todo, la IA y nosotros los humanos. Por eso también es tan valioso lo que es el trabajo en grupo, para poder intercambiar, porque si soy yo sola con la IA me dice una cosa y yo le creo, se acabó la discusión, se acabó mi oportunidad de pensar cosas distintas. Y esto de vivir en la burbuja, ¿no? Que es donde cada uno vive, está muy estudiado desde la psicología, es peligroso, porque si yo soy hincha de River, a mí solo me trae las cosas de River. Entonces no me entero que hay otro mundo de otras cosas, porque vivo en mi burbuja. Entonces, ¿cómo hago? Si no puedo romper la burbuja de McLuhan, si no puedo romper esa burbuja, por lo menos
estirémosle las fronteras a la burbuja, que quepa otra cosa más, aparte de lo que a mí me gusta y de lo que yo sé. Porque no tengo posibilidad de conocer cosas nuevas. Nadie dijo que esto fuera fácil, ¿eh? Tenemos un camino para transitar bastante complejo, pero me encanta que ustedes estén ahí, que tienen los talleres, ya estuve viendo el programa, me parece súper interesante. eh, mu- Me parece también una iniciativa, lo de la diplomatura, que es excelente, que puedan ir trabajando y discutiendo. La verdad que me alegra mucho y que se estén haciendo cosas en las universidades nacionales me pone muy contenta. Así que les deseo todo lo mejor en todas las cuestiones y bueno, cualquier cosa ya saben dónde encontrarme. Así es. Bueno, le damos un gran aplauso a la doctora y muchas gracias. No, gracias a ustedes.